¿Y si te dijera que una de las profecías más peligrosas de la historia fue escondida deliberadamente de ti? ¿Qué? En las sombras de los textos antiguos, yace una visión tan inquietante y tan revolucionaria que las autoridades religiosas la enterraron por más de 1500 años. Esta noche, nos sumergimos en la profecía prohibida de Esdras, un texto tan controvertido que quedó fuera del canon bíblico. Pero, antes de entrar en lo prohibido, necesito que entiendas algo crucial. Lo que estás a punto de descubrir no es solo historia antigua. Es una profecía que habla directamente a nuestro tiempo, a ese vacío espiritual que tanto sienten hoy, a las preguntas que te mantienen despierto por la noche, preguntándote si existe algo más allá de la versión higienizada de la fe que te han servido. Si llegaste hasta aquí, si algo te trajo a este video, es porque estás listo para oír lo que no querían que supieras. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que a las enseñanzas espirituales con las que creciste les faltaban páginas? Como si hubieran arrancado partes de la historia y prohibido ciertas preguntas. Esa sensación no es paranoia, es reconocimiento. Porque sí, arrancaron páginas. Y esta noche vamos a colocarlas de vuelta. Ahora hablemos de Esdras. No la versión edulcorada que quizá escuchaste en la catequesis, sino el Esdras real, un visionario que vio demasiado, que escribió con demasiada honestidad y que pagó el precio por revelaciones peligrosas. En el siglo IV, durante el Concilio de Nicea, autoridades cristianas tomaron decisiones que moldearían el pensamiento religioso durante 16 siglos. Sellaron el destino de decenas de textos que hablaban con demasiada libertad, preguntaban con demasiada audacia o revelaban demasiado sobre la verdadera naturaleza de la revelación divina. Entre esos libros excluidos se encontraba uno atribuido a Esdras, a quien la historia recuerda como escriba, pero que en realidad fue algo mucho más peligroso, un profeta que se atrevió a interpelar al cielo. Esdras no se conformaba con copiar verdades cómodas. Estaba consumido por la pregunta más fundamental que persigue a toda mente despierta. Si Dios es justo, ¿por qué sufren los justos mientras prosperan los malvados? Cuando exigió respuestas, lo que recibió no fue consuelo, sino una revelación tan perturbadora que permanecería oculta durante siglos. El texto del que hablamos se conoce como Cuarto Esdras, también llamado Segunda de Esdras, y contiene algo que incomoda profundamente a las autoridades religiosas, un enfrentamiento directo entre un profeta y un ángel, donde el profeta no agacha la cabeza ni acepta lugares comunes, exige respuestas reales a preguntas reales. Y aquí es donde todo se vuelve verdaderamente peligroso. En medio de ese diálogo divino, Esdras recibe algo inédito, una profecía sellada sobre el fin de los tiempos. No la versión domesticada del Apocalipsis que ya escuchaste, sino algo crudo, algo que sugiere que la estructura misma de la religión organizada sería un día juzgada y hallada deficiente. El ángel Uriel le revela a Esdras que, en los días finales, los secretos de la creación serían entregados no a sacerdotes ni a letrados ni a poderosos, sino a aquellos que no se han corrompido con lo que llama el vino de las religiones de los hombres. Detente en esa frase. El vino de las religiones de los hombres. ¿De qué embriaguez estaba advirtiendo Uriel? Aquí la profecía se vuelve subversiva. Esdras describe a una multitud vagando en el desierto, pero no la guía una voz del cielo. Siguen lo que él llama un sonido que surge de la tierra misma. Quienes escuchen ese sonido, escribe Esdras, sabrán cuando llega el juicio. ¿Qué es ese sonido misterioso? Algunos estudiosos sugieren terremotos o guerras, pero quizá están perdiéndose algo más profundo. ¿Y si ese sonido de la tierra representara algo espiritual? El clamor de una generación que se siente espiritualmente abandonada. El colapso silencioso de la verdad devorada por tradiciones que ya no tienen poder real. Por eso Cuarto Esdras fue excluido. No solo predice el fin del
mundo, predice el fin de los sistemas religiosos que olvidaron su propósito. Sugiere que, en los últimos días, la autoridad divina no residirá en quienes visten ropas sagradas o se paran detrás de púlpitos, sino en quienes, como dice Esdras, lloran a solas en las montañas. Pero la parte más peligrosa no es lo que vio sobre el futuro, sino lo que se le ordenó hacer al respecto. Según el texto, Esdras recibió una misión secreta: reescribir las escrituras destruidas durante el exilio babilónico. Además, registrar 70 libros adicionales que debían mantenerse ocultos, reservados solo para los sabios del tiempo final. 70 libros escondidos. Piénsalo, no 7, no 12, sino 70 textos completos con un conocimiento tan peligroso que no podía compartirse con el público. El ángel le ordena protegerlos y entregarlos únicamente a quienes sepan comprender sin oír. ¿Qué significa comprender sin oír? ¿Un acertijo místico? ¿O Esdras está describiendo una capacidad que hemos perdido? Percibir la verdad espiritual directamente, sin filtrarla por interpretaciones institucionales, ver con lo que él llama los ojos del alma antes de que los oídos sean entrenados por la doctrina. Esta idea desafía todo lo que nos enseñaron sobre la revelación. Se nos dijo que necesitamos intermediarios, que necesitamos teólogos, para interpretar los textos sagrados. Pero Esdras sugiere que llegará un tiempo en que la verdad saltará por encima de todo eso y fluirá directamente a quienes estén espiritualmente preparados para recibirla. En la tradición judía, Esdras es venerado como un segundo Moisés, él que restauró la Torá tras el exilio. Sin embargo, extrañamente, la mayoría de las ramas del cristianismo nunca lo aceptaron como profeta. ¿Por qué? Tal vez porque un profeta que cuestiona los cimientos mismos de la autoridad religiosa es demasiado peligroso como para reconocerlo. La profecía se vuelve aún más específica al describir cómo lucirán los tiempos finales, personas que tienen autoridad no por su cargo o educación, sino porque fueron quebradas y reconstruidas espiritualmente. Habla de quienes se lavan el rostro con lágrimas, no con rituales, y se convierten en los nuevos escribas del Altísimo. No es solo poesía, es una inversión total de las estructuras de poder religioso. Sugiere que los más cercanos a la verdad divina no estarán en seminarios o catedrales, sino entre quienes pasaron por una crisis real, quienes tuvieron que reconstruir su fe desde los cimientos. Una de las frases más inquietantes de la profecía de Esdras es esta: yo escribí con tinta, pero el Altísimo escribirá con sangre. ¿Qué clase de revelación requiere sangre para ser comprendida? ¿Qué verdad es tan profunda que solo puede captarse a través del sufrimiento? Quizá Esdras esté diciendo que la verdad espiritual no se aprende de forma académica, se vive, se experimenta, a menudo a través del dolor y la pérdida. La sangre a la que alude no es violencia literal, sino el costo espiritual de una transformación genuina. Esto conecta con otro elemento perturbador de la profecía. Cuando Esdras pregunta por qué el tiempo no parece preservar a los justos, porque los buenos sufren mientras el mal prospera, el ángel Uriel responde con algo que lo cambia todo: las respuestas existen, pero están al final del tiempo, no en la mitad. Piensa en lo que implica. Pasamos la vida exigiendo que Dios se explique, que justifique las injusticias aparentes que vemos. Pero Uriel sugiere que hacemos las preguntas correctas en el momento equivocado. Vivimos en medio de la historia, no al final. Y la mitad es el lugar donde todo parece caótico y sin sentido. El giro más relevante para nuestro momento es que Esdras no describe los últimos días solo como caos externo, sino como una época en la que el corazón deja de buscar. No cuando estallan guerras o se multiplican desastres, sino cuando la humanidad pierde la capacidad de anhelar lo sagrado. Según este texto excluido, el mundo no termina por una catástrofe visible, sino por una rendición invisible.
la muerte silenciosa de la esperanza en los corazones. Y cuando miras el panorama espiritual actual, la sensación de vacío. Pese a estar rodeados de más contenido religioso que cualquier generación, las palabras de Esdras suenan incómodamente proféticas. La profecía describe a personas rodeadas de recursos espirituales, pero hambrientas. Tienen acceso a libros, enseñanzas y experiencias religiosas, pero siguen insatisfechas. ¿Por qué? Porque, según Esdras, les han ofrecido alimento leudado con vanidad, en lugar de verdadero sustento. Tal vez esta sea la acusación más peligrosa del texto. Gran parte de lo que pasa por enseñanza espiritual estaría corrompido por el ego, por el deseo de reconocimiento y control, en vez de auténtico servicio a la verdad. Es alimento que luce nutritivo, pero aumenta el hambre. Aún así, la profecía no termina en la desesperación. Contiene una promesa tan bella como inquietante. Esdras ve libros cayendo del cielo sobre ciudades olvidadas, y quienes los leen comienzan a llorar sin saber por qué. Recuerdan algo que nunca aprendieron conscientemente. Esta es la primera enseñanza escondida. El alma guarda memorias que la mente jamás procesó. La verdad espiritual no necesita enseñarse desde cero. Necesita despertarse, recordarse, reconocerse. Por eso ciertos textos antiguos, cuando los encuentras, se sienten familiares en lugar de extraños. No estás aprendiendo algo nuevo. Estás recordando lo eterno. Esto revoluciona la educación espiritual. No somos vasos vacíos que hay que llenar. Somos amnésicos que recuperan la memoria. La verdad siempre estuvo allí, solo que sepultada bajo capas de condicionamiento, tradición y miedo. La profecía prosigue describiendo la preparación espiritual de Esdras. Pasó 7 días en completa reclusión, sin comer ni hablar con nadie. Al 8º día recibió la instrucción de escribir los libros secretos. Este patrón de purificación por silencio y ayuno aparece en otras tradiciones místicas, pero Esdras pudo ser de los primeros en documentarlo con método. Lo significativo es lo que revela sobre la naturaleza de la revelación. La verdad no llega a los ocupados, exitosos o religiosamente activos, sino a quienes están vacíos, en silencio y dispuestos a esperar en la incertidumbre. Llega a quienes aprendieron a ayunar no solo de comida, sino del ruido constante de la opinión humana. Esto choca con nuestro enfoque moderno, que trata la revelación como información descargable. Pero la experiencia de Esdras sugiere que la percepción auténtica requiere una preparación interna que no se puede apresurar. La profecía también describe puertas celestiales que solo se abren con lágrimas de arrepentimiento, no el arrepentimiento superficial, de sentir pena por romper reglas, sino el profundo reconocimiento de cuánto nos hemos alejado de nuestra naturaleza espiritual. Según tradiciones etíopes que preservan estos textos con más fidelidad que fuentes occidentales, Esdras no solo escribió, también dibujó mapas y símbolos que apuntaban a lo que llamó sendas celestiales. No eran adornos, eran tecnologías espirituales para que los buscadores del futuro navegaran el mismo territorio interior que él exploró. Y aquí el misterio se ahonda. Esos dibujos habrían sido borrados deliberadamente de las versiones que sobrevivieron en el cristianismo occidental. ¿Qué temían de esas imágenes? ¿Qué puertas esperaba Esdras que pudiéramos ver y cruzar? La profecía excluida sugiere que, en los tiempos finales, el reino no llegará a través de estructuras de poder o autoridad institucional, sino por lo que Esdras llama pureza, no poder, y entrega, no estructura. Es una inversión completa de cómo solemos imaginar la autoridad espiritual. Pero quizá lo más inquietante de la profecía de Esdras no es su lenguaje simbólico, ni sus imágenes de vientos y fuego, sino lo increíblemente preciso que resulta para describir nuestro momento espiritual. Habla de un tiempo en el que los templos se multiplican, mientras que los verdaderamente salvados se vuelven pocos. Un tiempo en el que el vacío interior se disfraza con liturgias
impecables y producciones impresionantes, pero no consigue ocultar la ausencia de una presencia sagrada real. Ese texto es como un espejo sostenido frente a nuestro paisaje religioso actual, y lo que devuelve ese reflejo incomoda. ¿Cuántos de nuestros ambientes espirituales presumen fachadas impecables, pero por dentro están huecos? ¿Cuánto de lo que llamamos adoración es, en realidad, una coreografía para convencernos, a nosotros y a los demás, de que ahí está pasando algo santo? La profecía nos obliga a hacer preguntas que muchas instituciones preferirían que no formuláramos, preguntas sobre si las estructuras que hemos levantado para contener lo sagrado no se han convertido, sin darnos cuenta, en muros que nos separan de él. Preguntas sobre si nos hemos acostumbrado a migajas que nos mantienen satisfechos, con menos de lo que el alma necesita. Y sin embargo, esto es apenas el comienzo de lo que Esdras reveló. Apenas hemos rozado la superficie del conocimiento prohibido, conservado en estos textos vetados. En la siguiente etapa de esta investigación entraremos en pasajes deliberadamente censurados. Visiones de un hijo del hombre que surge del mar envuelto en viento y llama. Un libertador que no destruye ejércitos con violencia, sino con su sola presencia. Enseñanzas secretas sobre él. Respiro espiritual y sobre libros reservados para los sabios del tiempo final. ¿Y si esos tiempos finales no hablaran del fin del mundo, sino del fin de una época de engaño espiritual, y del nacimiento de algo sin precedentes? Las preguntas que abrimos hoy son apenas la puerta de un corredor que conduce mucho más profundo de lo que la mayoría está preparada para recorrer. Pero si llegaste hasta aquí, si algo dentro de ti resonó con estas verdades escondidas, estás listo para lo que viene. Hay, además, un aspecto en las páginas prohibidas de Esdras que las vuelve especialmente peligrosas para los poderes religiosos. Sugieren que los cimientos mismos de cierta institucionalidad pueden tambalear cuando se entiende cómo opera realmente lo divino en la historia. En uno de los pasajes más recortados del cuarto de Esdras, el profeta presenta una visión que desmonta las expectativas tradicionales sobre el Mesías. Ve a una figura que se eleva desde el mar, envuelta en vientos y resplandores, su sola presencia desbarata ejércitos. No conquista por fuerza, sino por autoridad, lo que hace subversiva a esta visión es su diagnóstico del colapso de sistemas religiosos, que una vez fueron vehículos de gracia. Según esta lectura, el derrumbe no es una desgracia que haya que evitar a toda costa, es un proceso que se navega con sabiduría y valentía. Del otro lado de ese colapso emerge una autenticidad espiritual que no podría nacer de otra manera. Por eso, dice Esdras, sus palabras fueron prohibidas. Porque insinúan que las crisis no son castigos caprichosos, sino parte de una purificación que las instituciones no controlan ni detienen. A veces, lo más amoroso que puede hacer Dios es permitir que se caigan nuestros apoyos falsos. En ese mensaje exigente, sin embargo, hay una promesa. Quienes aprendan a atravesar este proceso con fidelidad recibirán una forma de autoridad interior que nadie les podrá arrebatar. Reconocerán la voz del Espíritu hablándoles al corazón y esa capacidad de reconocimiento los hará imposibles de engañar o manipular. Esa es la nueva orden sacerdotal que describe Esdras. No personas que ocupan cargos oficiales o coleccionan credenciales, sino hombres y mujeres que fueron quebrantados y reconstruidos por la experiencia directa con lo sagrado. Gente que aprendió a encontrar a Dios entre las ruinas de sus antiguas certezas. Lo que Esdras propone no es cinismo, es esperanza. Una esperanza que no depende de vitrales, escenarios o aprobación humana, sino de una presencia que vuelve a caminar entre nosotros. Si eso es cierto, entonces no estamos ante el final de la historia, sino ante el final de un modo gastado de contarla. Y al cerrar este capítulo, la invitación sigue en pie. No temas a las preguntas difíciles. Si algo en tu interior palpita, es porque quizá ya estás oyendo el
susurro que Esdras quiso preservar para los sabios de los últimos días. Esdras describe, con la claridad de una flecha, porque tantas estructuras religiosas terminan vaciándose por dentro mientras por fuera se vuelven más altas y más vistosas. Profetiza que esos edificios serán los primeros en caer cuando el nombre del Altísimo vuelva a escucharse de labios de un niño. La imagen es demoledora, no porque ataque a la gente de afuera, sino porque desarma nuestros propios sustitutos de lo sagrado. El símbolo es inequívoco. Muchas instituciones, aun las más impresionantes por fuera y más sólidas por dentro, pueden convertirse en monumentos al orgullo humano más que en caminos de búsqueda auténtica. Se edifican desde el deseo de parecer santos, no desde el deseo de encontrarse con lo santo. Y el agente de su caída no es un enemigo externo, es la mirada limpia de quien todavía no ha aprendido a aceptar reemplazos del original. Una percepción directa, sin filtros, que no se conforma con descripciones de Dios, porque anhela encuentro con Dios. Eso es lo que vuelve peligrosa esta profecía. No acusa al mundo. Acusa a los sistemas que dicen servir a la verdad y, sin embargo, pueden volverse obstáculos para ella. No denuncia a los otros. Nos señala a nosotros. Sugiere que, a veces, la mayor barrera para la autenticidad espiritual son las seguridades que levantamos para no escucharla. Voz que incomoda. En esa tensión, Esdras no invita a destruir templos, sino a dejarlos transparentes, a permitir que la luz entre, que el exceso ornamental ceda, que la presencia vuelva a ser el centro. Entonces, ¿qué queda? Queda una comunidad distinta, menos obsesionada con títulos y más con servicio, menos preocupada por el prestigio y más por la obediencia, menos centrada en discursos y más en vidas transformadas. Esdras augura el surgimiento de un nuevo sacerdocio. Gente sin placa ni escenario, pero con autoridad nacida del fuego. Hombres y mujeres que, al perder sus viejas certezas, descubrieron en las ruinas una voz más fiel que cualquiera de sus sistemas, que no necesitan empujar ni manipular, porque han aprendido a reconocer el timbre del espíritu. La caída de estructuras no es una invitación al caos, sino a la purificación. No es un castigo, es un parto. Del otro lado no espera el vacío, sino una sobriedad luminosa. Comunidades pequeñas y consistentes, menos preocupadas por parecer y más por ser. Si esta es la dirección, entonces nuestra tarea no es resistir a toda costa, sino navegar con sabiduría. Escuchar, discernir, obedecer, ajustar el paso a la presencia que se mueve y nos llama hacia delante. Tal vez ese sea el sentido de la imagen del niño que pronuncia el nombre de Dios, no el espectáculo, sino la sencillez. No la maquinaria, sino la confianza. No la performance, sino la verdad. Cuando lo esencial vuelve a ocupar el centro, los muros que sobraban se caen solos. Y lo que permanece es justamente lo que siempre fue. Real. Si Esdras tiene razón, todavía hay futuro. No para una religión hecha de vitrinas, sino para una fe que vuelve a ser camino. No para sistemas obsesionados con su prestigio, sino para gente dispuesta a servir. No para templos cerrados sobre sí mismos, sino para una presencia que sale a las calles. Quizá por eso su libro fue prohibido, porque pone la verdad sobre él altar y nos invita a elegir de nuevo. Y esa elección, la tuya y la mía, comienza hoy. No es que los antiguos profetas anunciaran simplemente una repetición del pasado, ni que la humanidad cayera en los mismos vicios de siempre sin variación. Esdras, al describir lo que vería, al final, no pinta una copia cansada de viejas apostasías, sino el surgimiento de algo que, a sus ojos, es nuevo en su intensidad y en su forma, una devoción sin aliento. Es una piedad que se mueve, habla y produce, pero por dentro carece de respiración espiritual. Se sostiene de ritos impecables, palabras
pulidas y un calendario saturado de actos religiosos. Y aún así, cuando se acerca al corazón, no encuentra pulso. No hay vida, no hay fuego. A eso se refiere cuando compara el tiempo postrero con una mujer agotada que busca aire y no lo encuentra, con un atleta que corre hasta perder el aliento, con una ciudad que mantiene la apariencia de fiesta, aunque las lámparas estén vacías y las calles silenciosas. Esdras no se confunde con el ruido. Él sabe distinguir entre el estruendo de una multitud y el soplo del espíritu. Sabe que puede haber cánticos, manos levantadas y discursos elocuentes, y aún así no haber habitación interior para la presencia de Dios. Por eso habla de símbolos que serán entendidos solo por los sabios, no porque el mensaje sea excluyente, sino porque la distracción masiva hará que la mayoría pase de largo, entretenida, satisfecha con los reflejos de una luz que no quema. En ese contexto, los signos del cielo se multiplican, pero dejan de causar asombro. Las señales en la tierra se repiten, pero el músculo del alma, habituado a la notificación constante, ya no reacciona. El profeta percibe, además, una sustitución sutil. En vez de arrepentimiento, aparece un léxico de crecimiento personal. En vez de obediencia, un catálogo de hábitos. En vez de comunión, una red de contactos. Nadie diría que eso es malo a simple vista. De hecho, parece prudente y bien presentado. Pero Esdras mira debajo de la superficie y denuncia el intercambio. Se ha trocado el aliento por la mecánica, el secreto por la vitrina, la transformación por la apariencia. Cuando esa cultura se instala, la gente llega a confundir el movimiento con la vida, el ruido con la verdad, el brillo con la gloria. Y entonces, con ironía dolorosa, lo vacío se vuelve tendencia, lo hueco recibe aplausos, lo tibio se nombra moderación. En sus visiones, el escriba encuentra ciudades que no están desoladas por falta de edificios, sino por falta de oración. Encuentra casas repletas de mesas y pantallas, pero sin mesa de reconciliación. Encuentra asambleas que dominan el lenguaje del fervor, aunque no recuerdan el peso del silencio, ni la palabra que corta y sana. Por eso, cuando describe el fin, lo presenta como una paradoja. Abundancia de recursos y carencia de aliento, acceso masivo a páginas sagradas y hambre de palabra, facilidad de discursos y parálisis de obediencia. La epidemia no se mide en tos ni en fiebre, sino en la incapacidad de inspirar profundamente, en el hecho de que, al intentar llenar los pulmones del alma, muchos solo inhalan aire reciclado. Esdras no ridiculiza a nadie, no hace mofa de quienes, sin darse cuenta, han abrazado esta forma de piedad exhausta. Les habla con urgencia y con ternura. Les dice que la solución no es aumentar el ruido ni cazar nuevas técnicas, sino volver al aliento verdadero. Los sabios de los que hablan no son una élite secreta, sino aquellos que, a pesar de la distracción, se detienen, escuchan y responden. Ellos leerán las señales sin confundirlas con espectáculo. Verán el temblor de las nubes sin convertirlo en mercancía. Reconocerán el momento de cerrar la puerta, apagar la lámpara del escenario y encender la lámpara interior. En ese marco, el profeta advierte que muchas cosas se redefinirán. Palabras antiguas, cargadas de significado, serán usadas con un contenido distinto. Habrá paz que no es paz, progreso que no es progreso, sabiduría que solo es astucia, templanza que solo es frialdad. La confusión no vendrá por falta de diccionarios, sino por exceso de escaparates. Se llamará bien al aplauso y bien al algoritmo, mientras la paciencia y el secreto serán tildados de ineficiencia. Por eso, cuando Esdras escribe sobre el nuevo fenómeno del final, no piensa en una moda exótica, sino en la normalización de una fe sin respiración. Sin embargo, incluso dentro de ese paisaje, Esdras insiste en que hay un remanente que aprende a respirar.
Gente que vuelve a la fuente y toma aire sin avergonzarse. Que se queda quieta hasta que el pulso se alinea al latido de Dios. No corran a llenar la agenda, sino a llenar el corazón. No compiten por volumen, sino por profundidad. Por eso, cuando la noche se hace más espesa, ellos no entran en pánico. Tienen aceite para las lámparas, no por acumulación, sino porque aprendieron la artesanía de esperar. Y esa espera, dice Esdras, será la diferencia entre quienes se asfixian en la prisa y quienes atraviesen el silencio con aliento suficiente. Así, la visión no llama a un retiro escapista, sino a una vigilancia lúcida. No propone vivir menos en el mundo, sino vivir más, despiertos por dentro. Esdras sabe que el final no se reconoce por un único fenómeno espectacular, sino por el patrón: mucha apariencia, poco aliento; mucha conexión, poca comunión; mucha velocidad, poca obediencia. Cuando ese patrón se vuelve cultura, la falta de respiración espiritual se vuelve epidémica en los tiempos del fin. La otra cara de la misma visión es la concentración obsesiva en lo externo. La gente, dice Esdras, se fija tanto en las actuaciones religiosas que confunde la plataforma con el altar y la costumbre con la entrega. Se vuelve pericia lo que antes era obediencia, y se aplaude la forma, aunque el fondo esté ausente. Así se consolida una piedad de superficie, impresionante en su escenografía, ágil en su lenguaje, prolífica en su agenda, pero frágil cuando nadie mira. No es casualidad que el profeta hable de manos fuertes y rodillas débiles. Se hace mucho, pero se sostiene poco. Se organiza demasiado, pero se permanece poco. Y cuando el permanecer se sustituye por el producir, la vida secreta se seca. Esdras, realista, no demoniza lo visible. Sabe que toda fe se expresa en acciones, en obras concretas, en comunidad que se reúne. Su denuncia apunta a la inversión de jerarquías, cuando lo público usurpa lo íntimo, cuando la forma toma el trono del fondo, cuando la permanencia cede ante la prisa. Entonces la devoción se vuelve espectáculo, la predicación se vuelve consigna, la compasión se vuelve campaña. Todo brilla, pero nadie arde. Todo suena, pero pocos escuchan. Todo se comparte, pero casi nada se encarna. En sus páginas, el escriba señala que el éxito espiritual empezará a medirse por métricas ajenas al reino. Se hablará de alcance, de impresiones, de tendencias, como si el cielo funcionara con los mismos algoritmos. Habrá liderazgos agotados y multitudes distraídas. En medio de ese ruido, la voz suave parecerá irrelevante, y el silencio, incómodo. El resultado es un extraño fenómeno: comunidades llenas en habitaciones llenas, eventos poderosos sin vidas transformadas, titulares encendidos sin manos extendidas. Es la paradoja de la abundancia sin aliento. Cuando esa dinámica se afianza, surge lo que Esdras llama pasividad del corazón. No es pereza visible, sino un desánimo sutil, una incapacidad de responder aun cuando se entiende la verdad. La gente aprende a sentir sin rendirse, a celebrar sin obedecer, a emocionarse sin cambiar. Y esa pasividad, advierte, se contagia. Se vuelve normal ceder la conciencia a la corriente de la época, delegar el discernimiento al clima del día, posponer el arrepentimiento para algún momento más cómodo. Es entonces cuando el profeta eleva la voz para recordar que la vigilancia no es un gesto tenso, sino una atención amorosa. El remedio, una vez más, no es el frenesí, sino el regreso. Regresar a la palabra, no como insumo para un discurso, sino como pan para el alma. Regresar a la oración, no como trámite que legitima una agenda, sino como respiración que sostiene la jornada. Regresar a la comunidad, no como audiencia, sino como familia que lleva cargas y parte el pan. Esdras insiste en que, cuando lo secreto se repone, lo público recobra sentido,
Cuando el aliento vuelve, la forma deja de ser un fin y vuelve a ser un vehículo. En el horizonte de la visión, el fin no cae de golpe como un relámpago sin aviso, madura como estación. Los signos se encadenan. Y, para quien está distraído, todo parece continuidad. Solo los que mantienen el pulso del corazón afinado notan la diferencia. La luz es la misma, pero el aire es más denso. El ruido es el mismo, pero el alma responde menos. A ellos, Esdras les dice que no teman. Les pide que se sostengan, que sigan encendiendo lámparas pequeñas, que sigan respirando hondo cuando otros se rindan a la velocidad. Porque, al final, no sobrevivirá el más ruidoso, sino el que conserva el aliento. Por eso, cuando el profeta concluye este tramo de su anuncio, no cierra con miedo, sino con esperanza. Afirma que cada generación tiene la posibilidad de recuperar la respiración espiritual. Con ella, la claridad. No se trata de huir del mundo, sino de vivir en él sin perder el aire. No se trata de ganar discusiones, sino de sostener vidas. Quien aprende a respirar, aprende a discernir, y quien discierne, aprende a amar. Y en tiempos donde la pasividad del corazón se vuelve costumbre, ese amor paciente será el signo más subversivo de todos. De lo contrario, esta pasividad se vuelve epidémica en los tiempos del fin. En su advertencia más incómoda, Esdras describe cómo, cuando la espiritualidad se convierte en un consumo rápido, las personas persiguen señales como quien persigue chispas en la noche. Saltan de maestro en maestro, de fórmula en fórmula, no para crecer en humildad, sino para domesticar lo sagrado y volverlo herramienta de ego. Y entonces los profetas se multiplican, no los verdaderos, sino los que venden certezas instantáneas y alivios inmediatos. Esdras dice que esos días estarán marcados por promesas grandes y frutos pequeños. Habrá discursos encendidos, pero vidas vacías. Palabras de fuego, obras de humo. Esa ansiedad por recetas produce dos extremos. En uno, la gente abandona toda búsqueda y se encierra en entretenimiento sin fin, saciándose de imágenes y ruido. En el otro, se aferra a supersticiones y cadenas de rituales, convencida de que si repite el gesto correcto, Dios estará obligado a responder. Esdras no se burla de la oración ni del ayuno. Se burla de la idea de que podemos forzar al Eterno con gestos vacíos. Si el corazón no cambia, nada cambia, resume un sabio más tarde. El profeta pinta un mundo donde lo sagrado se usa como moneda. Se promete prosperidad, éxito, protección automática, pero se evita el arrepentimiento, la reparación, la justicia con el prójimo. La visión también señala un fenómeno social, el miedo convertido en espectáculo, los rumores de guerra, los colapsos, los signos en el cielo se convierten en mercancía. Danos más temor, parece pedir la multitud, pero que sea entretenido. Esdras no condena a quienes tiembla el corazón. Advierte contra quienes monetizan ese temblor, convirtiendo el fin en una temporada más de la serie, donde debería haber silencio. Hay gritos, donde convendría detenerse. Hay carreras. Frente a todo eso, el mensajero que dialoga con Esdras, al que la tradición llama Uriel, le recuerda algo básico. El juicio no es un espectáculo, es un espejo. No se mide al mundo por cronogramas secretos que unos pocos descifran, sino por la forma en que tratamos a los débiles, por la verdad que sostenemos cuando nadie mira, por la fidelidad en los días en que nada sucede. Le pide a Esdras que deje de contar señales externas y mire el termómetro interno del pueblo: violencia normalizada, pesas truqueadas, jueces comprados, juramentos quebrados, confianza rota. Cuando la mentira se haga hábito, el día se acercará. Es la frase que resume la escena. Esdras escucha y entiende otra cosa profunda. No todo lo que brilla en lo espiritual viene de la luz.
Hay caminos fáciles que prometen poder rápido, pero a cambio cobran el corazón. Hay doctrinas que alimentan el resentimiento y lo disfrazan de justicia. Hay maestros que suben al púlpito para hablar de humildad y bajan para contar ganancias. El profeta no pide perfección, pide despertar, volver a los actos sencillos que cierran la grieta del mundo, dar pan, desatar yugos, limpiar el trato con el otro, decir la verdad cuando duele. Por último, la visión lo lleva a mirar hacia el interior de la comunidad. ¿Y qué hay de los que verdaderamente buscan? Pregunta Esdras. Uriel le responde que no serán olvidados, aunque parezca que su esfuerzo es pequeño y su voz ahogada por el ruido. Nadie que encienda una pequeña llama en la noche queda sin registrar. En la contabilidad del Altísimo, no pesa tanto el espectáculo como la fidelidad silenciosa. Y aquí está el consuelo de la profecía, incluso cuando parezca que todo se desordena y que el mercado de lo sagrado domina. Habrá hogares donde la justicia continúe, mesas donde se comparta, bocas que se nieguen a vender la verdad. Allí, dice Uriel, se sostiene el mundo, y por esas pocas brasas la noche no vence del todo. Las prácticas que Esdras describe no funcionan porque sean exóticas o secretas, sino porque encarnan verdades antiguas en actos cotidianos. Funcionan cuando el corazón y la mano van juntos, cuando ayunar implica también compartir, cuando orar implica también reparar, cuando esperar implica también trabajar. Uriel le enseña que la llave no está en palabras raras ni en números escondidos, sino en la conversión concreta del deseo. Ama la justicia, aborrece la opresión, y tu día no será en vano. También le muestra el reverso, técnicas que se venden como atajos, prometiendo claridad sin examen, comunidad sin compromiso, poder sin obediencia. Esdras pregunta por qué muchos se sienten atraídos por aquello que finalmente los vacía. La respuesta es simple y dura, porque lo verdadero tarda y no se puede controlar, mientras que lo falso ofrece una emoción inmediata, un sentido de pertenencia instantáneo, un enemigo al que culpar. Esdras lo entiende y llora, no por la dureza del juicio, sino por la fragilidad de los hombres, por lo fácil que es comprar humo cuando el alma tiene hambre. La profecía no se queda en el reproche. Uriel toma símbolos que el pueblo conoce: agua, pan, luz, pesas de mercado, y los reordena para revelar una pedagogía de la esperanza. El agua limpia si se deja correr, pero encharcada se pudre. La luz guía si se coloca en alto, pero escondida no sirve. El pan alimenta si se comparte, pero guardado por miedo endurece el corazón. Las pesas justas protegen a todos, pero trucadas roban futuro. No hace falta inventar un lenguaje nuevo, basta con mirar con honestidad la vida común. Cuando Esdras pregunta por los tiempos, el mensajero le impide fijar fechas. No contéis los días para huir del deber de hoy. Es la instrucción. En vez de eso, le da señales cualitativas. Cuando la mentira suene a sentido común, cuando los jueces comercien sentencias, cuando el fuerte use la ley para aplastar, cuando el pobre odia al pobre, porque cree que no hay lugar para ambos, cuando el mercado del miedo sea más rentable que el trabajo honesto. Entonces sabrás que el día está cerca. Concluye. No para asustar, sino para apurar el bien. Esdras recibe, apunta y vuelve a preguntar por la supervivencia de los justos en medio del ruido. Uriel habla de pequeños refugios, casas abiertas, pactos limpios, oficios hechos con cuidado, palabras dadas que se cumplen. Habla de maestros que forman sin propaganda, de madres que enseñan sin resentimiento, de ancianos que guardan silencio para no incendiar. Dice que el Altísimo se complace más en esos gestos sin testigos que en 1000 promesas fallidas, y que por eso, aunque los reinos caigan y las modas cambien, la llama no se extingue. Al final del tramo, el profeta comprende que no hay técnica que ahorre el trabajo del alma. Lo que sostiene a un pueblo no es la novedad,
sino la fidelidad. Y lo que abre el futuro no es el calendario secreto, sino la justicia puesta en marcha hoy. Así lo deja escrito Esdras, para que, generaciones después, cuando vuelvan a levantarse vendedores de milagros y mercaderes del pánico, alguien recuerde que el camino estaba en lo sencillo, decir la verdad, hacer misericordia, aprender a esperar, encender la lámpara y mantenerla encendida. ¿Cuántos desean la comodidad de pertenecer a una comunidad religiosa, sin el costo de una transformación real? ¿Cuántos quieren el brillo de los templos, las palabras pulidas, la sensación de estar en lo correcto, pero sin el fuego incómodo de cambiar la propia vida? La profecía atribuida a Esdras pinta con crudeza ese deseo de consumir espiritualidad como si fuera entretenimiento, experiencias que inspiran por un momento, pero que no forman un carácter nuevo ni un vínculo auténtico con lo sagrado. En ese espejo, la religión deja de ser camino y se vuelve vitrina, deja de ser disciplina y se vuelve espectáculo. Esdras no está atacando la belleza ni el rito en sí. Está señalando algo más profundo, una época en la que proliferan los maestros y los altares, mientras la verdad se vuelve rara. Habla de multitudes que buscan sermones que acaricien los oídos y de corazones que aplauden la forma, pero rehuyen el fondo. Muchos maestros, poca sabiduría, muchos templos, poca obediencia. Esa es la acusación que se escucha entre líneas, y por eso sus visiones incomodan, porque te obligan a preguntarte, ¿qué parte de mi fe es convicción y qué parte es costumbre? En estas páginas aparece, además, el tema de las señales. Esdras pregunta por los tiempos, por el fin de los días, por cómo distinguir lo verdadero de lo falso cuando todo parece mezclado. La respuesta que recibe no es una fecha, sino una anatomía moral de la época, orgullo que se llama virtud, violencia que se viste de justicia, y un hambre de novedad que desplaza lo permanente. Es una crítica de superficie, pero también una invitación a mirar hacia adentro. Si lo de afuera cambia sin cesar, lo único estable será la fidelidad del corazón. Hay descripciones de ciudades llenas, de mercados que prosperan, de discursos que suenan correctos, sin embargo, de una pobreza invisible que crece, la de la verdad. Esdras ve a la gente cansada de escuchar, pero incapaz de obedecer. Ve a líderes más preocupados por su nombre que por el nombre de Dios. Ve a los libros citados como autoridad y a la autoridad del cielo tratada como una cita más. No es un ataque a la inteligencia, es un juicio al orgullo. Y por eso el texto insiste una y otra vez, la sabiduría no se mide por la elocuencia, sino por el fruto. Cuando Esdras pide claridad, se le concede una pedagogía extraña, en lugar de respuestas simples, visiones que exigen discernimiento. Es como si el cielo dijera, te daré símbolos, porque el símbolo no envejece. Te daré imágenes, porque la imagen viaja más lejos que el argumento. De ahí que el lector tenga que aprender a leer no solo con la mente, sino con la conciencia. Hay un exceso de información y una escasez de entendimiento. Sobran palabras, falta peso. El texto contrasta dos hambres, la del espectáculo espiritual y la de la presencia real. La primera se sacia con poco y pide más ruido. La segunda tarda en llegar, pero cuando llega, cambia la vida. Esdras pregunta por qué el mal parece avanzar sin estorbo, por qué los justos sufren, por qué los perversos prosperan. La respuesta no niega el dolor, pero lo ordena. Hay una cosecha esperando a su tiempo y un juez que no pierde un solo detalle. El silencio de Dios no es ausencia, es paciencia. En algunos pasajes, Esdras recibe la instrucción de escribir y reservar. No todo es para todos, y no todo es para ahora. Esta idea de libros guardados sugiere que hay verdades que se revelan cuando una generación está lista para oírlas. ¿No es eso lo que vivimos? Información inmediata para todo, profundidad para pocos. La profecía, en cambio,
Te pide lentitud, que mastiques, que peses, que dejes que una sola frase te acompañe días enteros. De cara al final, la pregunta no es cuándo, sino cómo vas a vivir mientras tanto. La visión de Esdras no entrega calendarios, entrega criterios. No ofrece atajos, ofrece firmeza. Y quizá ahí está su incomodidad y su belleza. Te arranca de la curiosidad ansiosa y te pone en el terreno del carácter. Si la época multiplica templos pero reduce obediencia, el remedio no es gritar más fuerte, sino volver a lo simple: verdad, justicia, misericordia. Lo demás, dice el profeta, caerá por su propio peso. Esdras también retrata un mundo saturado de voces, predicadores, filósofos, agitadores, visionarios. Cada uno levanta su bandera y promete claridad, pero la atmósfera general es de humo, mucho gesto, poca luz. No es extraño, entonces, que el mensajero celestial le hable de pruebas internas más que de señales externas. Mide tu época por el corazón de la gente, parece decirle, porque el corazón es el barómetro que no miente. Si el orgullo es celebrado y la humildad suena ingenua, si la corrupción provoca chistes y la fidelidad parece anticuada, ya tienes un pronóstico. Hay imágenes severas, banquetes lujosos en los que nadie comparte, tribunales donde la verdad se compra, templos convertidos en escenarios. Y, sin embargo, en medio de todo, destellos de fidelidad callada. Personas que no hacen ruido y, no obstante, sostienen el mundo con su obediencia. La profecía no invita al cinismo, invita a reconocer lo pequeño que sostiene lo grande. Si el mal grita, el bien persevera. En las visiones se repite un patrón. Cuanto más se celebran los símbolos por encima del significado, más frágil se vuelve la época. Una vez que el emblema reemplaza a la realidad, cualquier viento lo tumba. Por eso Esdras pide discernimiento, no solo emoción, pide profundidad, no solo intensidad. En términos simples, prefiere una vela que alumbre de verdad a un relámpago que deslumbra un segundo y luego te deja más ciego que antes. El texto también habla de memoria. Pueblos que olvidan su origen, líderes que reescriben la historia, generaciones que desprecian a sus ancianos. Cuando la memoria se pierde, todo se vuelve inmediatamente negociable. La justicia, la dignidad, la palabra dada. Esdras observa ese vaciamiento y lo llama por su nombre: juicio. No un castigo caprichoso, sino la consecuencia natural de vivir sin raíces. Si arrancas un árbol y lo dejas al sol, no hace falta castigarlo. Se seca solo. Hacia el cierre de esta sección, el profeta vuelve al mismo ruego: enséñame a entender. No pide espectáculo ni atajos, pide entendimiento. Y el cielo responde con una pedagogía que no envejece: paciencia, verdad, esperanza. Paciencia para no confundir silencio con abandono. Verdad para no negociar lo no negociable. Esperanza para no ceder a la noche. Con esas tres, dice Esdras, una generación puede atravesar cualquier época, incluso aquella en la que todo parece en su contra. Nada de esto pretende asustar. La visión no es una amenaza, es una invitación a vivir despiertos. Si viene el final, como lo sugiere el texto, no vendrá como un plot twist inesperado para quien ya entrena el corazón. Será una confirmación que el carácter importa más que el aplauso, que la verdad pesa más que la moda, que la fidelidad vale más que la visibilidad. Y cuando esa confirmación llegue, cada uno será hallado con lo que de verdad cultivó, no con lo que dijo de sí mismo. El vidente Esdras describe entonces una visión que lo deja sin aliento. Un águila enorme que surge del mar, con alas que se multiplican y desaparecen, con cabezas que observan con frialdad. Esa criatura, dice el ángel Uriel, representa reinos que se levantan y caen, imperios que nacen sobre la soberbia y terminan devorándose a sí mismos.
Las alas que se alargan y se acortan son gobernantes, algunos resplandecen por un instante y se apagan, otros duran más allá de lo razonable, pero ninguno puede burlar el límite fijado por lo alto. Esdras, inquieto, pregunta por qué el águila tiene tantas voces y, sin embargo, tan poca justicia. Uriel responde con paciencia. Es el juicio del Altísimo revelado en símbolos, para que el orgulloso no entienda y el humilde. Sí, en la visión, una de las cabezas intenta imponer silencio a las otras, y la multitud de alas se enreda en disputas. El profeta percibe que no es una criatura de paz, sino de dominio y violencia contenida. Los pueblos, figurados en plumas que el viento arrastra, son llevados de un lado a otro por decretos caprichosos. Y, sin embargo, aun en el caos, una mano invisible marca el final de cada turno. Esdras suplica, Señor, ¿hasta cuándo? Uriel le muestra entonces una secuencia de señales, hambre que recorre las ciudades fuertes, rumores de guerra que no se materializan sino que desgastan el alma, y prodigios en el cielo que los sabios de la época llamarán casualidad. Cada signo, le dice, tiene su medida. No se adelanta el invierno al otoño, ni la siega a la siembra. Tampoco el final llega sin antes preparar el terreno. El profeta comprende que el tiempo no es un río uniforme. Hay mareas, hay umbrales, y en los umbrales, el corazón del hombre se prueba. Entonces, el águila levanta el vuelo por última vez y busca a quien pueda contradecir su decreto. Del bosque sale un león, símbolo de una voz justa, que ruge sin moverse, sin espada ni ejército. Esa voz declara el fin del reinado del águila, no por otra bestia, ni por conjura de hombres, sino por sentencia. La multitud no entiende cómo se derrota un imperio con una palabra. Pero Esdras tiembla al reconocer que la palabra que derriba también es la que crea. Uriel añade, cuando el mundo canse su propia maldad, la sentencia no tardará. Y cuando caiga el orgullo, lo que parece débil se mostrará más fuerte que los metales. Esdras pregunta por los pequeños y los que no tienen nombre. El ángel responde que el Altísimo ha contado lágrimas que los reyes no ven y ha guardado semillas que la historia no registra. En el día señalado, esas semillas brotarán. No serán números en tablas ni trofeos en vitrinas, serán lámparas en un tiempo de humo. El profeta recuerda entonces a los que construyen, silenciosos, y a los que oran sin aplausos. Ellos, dice Uriel, son pilares escondidos. Esdras, más sereno, pide entender qué debe hacer quien escuche estas palabras. Uriel le manda escribir con claridad, para los sobrios, para los que aman la verdad más que el ruido. No te desgastes discutiendo con él. Burlador, le dice, porque no busca luz, sino espectáculo. Habla al que escucha en secreto, en su casa, en su lecho, donde él Altísimo visita, y le manda sellar algunas cosas para otra generación. Hay revelaciones que hieren cuando se dan fuera de tiempo, así como hay remedios que, si se administran temprano, se vuelven veneno. El profeta se inclina, agotado pero sostenido por una paz extraña. Sabe que el águila no es la última figura que verá. Faltan aún copas por derramarse, truenos por articular sentencia, y un consuelo reservado a los que no vendieron su conciencia. Esa noche Esdras duerme, y su sueño ya no es huida, es espera, porque no espera al azar, sino a una palabra que no falla. Y Uriel, como guardián, permanece cerca, hasta que la siguiente visión se abra delante de él. Al amanecer, Esdras levanta un registro de lo visto y oído. No redacta para soberbios ni para oídos impacientes, sino para los que aman el peso de las palabras verdaderas. En su pluma, la historia no se dispone como un desfile de fechas, sino como un mapa de pruebas. Sabe que vendrán lectores que buscarán códigos para adivinar días y horas, pero él insiste en otra clave: reconocer los frutos del mismo árbol,
No esperes dulzura si las raíces beben hierro. Escribe. Y del mismo cielo, no pidas calma si la tierra clama. Justicia. Uriel regresa con una pregunta. ¿Qué llevarás a los que temen? ¿Y qué a los que fingen? Esdras entiende que el miedo y la simulación beben de la misma fuente, el vacío. Así que ofrece dos cosas, verdad sobria y esperanza trabajada. Verdad, para no caer en el espectáculo de los portentos falsos. Esperanza, para no rendirse cuando los días se vuelvan breves y los planes pesados. Y añade un consejo que parece simple y sin embargo desafía imperios, cuida lo pequeño. El gran edificio cae por una grieta ignorada. Una ciudad se sostiene por una lámpara repartida en muchos hogares. El vidente recuerda a Esdras del cautiverio, del peso de reconstruir sin orgullo. Le enseña que hay victorias que no caben en crónicas oficiales, un padre que vuelve a su mesa, una viuda que comparte su pan, un juez que escucha sin precio. Estas victorias no llenan plazas, pero aligeran la balanza en la sala donde importan las medidas. ¿Y si nadie lo ve? Pregunta Esdras. Lo ve el que pesa, responde Uriel. Y si lo ve, cuenta. Vuelven entonces a la visión sellada. Hay cosas que no se publican, porque aún hieren. Uriel marca con su mano lo que deberá reservarse, no por elitismo, sino por medicina. La verdad fuera de tiempo crea fanatismos, y el remedio sin diagnóstico produce muerte. Esdras anota, separándolo, que ha de correr por las calles de lo que ha de guardarse en la despensa del templo. Antes de retirarse, el ángel le deja una imagen final. Un valle, lleno de huesos secos, comienza a vibrar sin música. No hay artificio, solo aliento. Algunos huesos se alinean y piden piel. Algunas almas recuerdan promesas pronunciadas cuando el sol era joven. El valle no se repleta de ejércitos, sino de testigos. No marchan, permanecen. Y su permanencia, misteriosamente, debilita los gritos del águila, que aún revolotea en la memoria de los hombres. Esdras cierra el rollo. Pide que estas palabras lleguen a manos limpias, o al menos a manos que quieran limpiarse. No promete calendarios ni mapas secretos. Solo una certeza. El Altísimo no se ha escondido de los humildes. Cuando llegue la hora, los reconocerá por su sed, no por su ruido. Y a los que duermen con el corazón en vela, les será suficiente una chispa para entender que la noche no es dueña del amanecer. Lo que esta profecía prohibida nos obliga a hacer no es rendir culto al miedo, sino mirar con valentía el estado real de nuestra vida espiritual. Si todo puede derrumbarse, templos, sistemas, prestigio, estructuras, entonces lo único que permanece es la capacidad de reconocer la verdad cuando se presenta desnuda ante nosotros. No se trata de un espectáculo ni de una doctrina más, se trata de ver con claridad. Esa es, según Esdras, la prueba de nuestro tiempo. Aprender a entender sin apoyarnos siempre en la voz de otro, sin depender de explicaciones enlatadas, sin escondernos detrás de tradiciones que quizá perdieron el contacto con lo sagrado que pretendían custodiar. La imagen que surge una y otra vez es la de un despertar interior. Es como si el texto nos dijera, el final no es un colapso que llega desde afuera, es la consecuencia de haber vivido demasiado tiempo, con sustitutos, con copias, con brillo sin sustancia. Por eso la visión no busca asustar, sino preparar. Nos advierte que habrá confusión, ruido y doctrinas muy brillantes, pero vacías. Habrá encabezados que prometen certezas, y a la vez gente que no reconoce la presencia de lo divino, incluso cuando está delante de sus ojos. El diagnóstico es duro, pero no es pesimista. Es una invitación a crecer. Esdras habla de personas capaces de discernir sin necesidad de ruido, de almas que aprenden a escuchar lo que no siempre se dice con palabras. Entender sin oír no es misticismo barato, es madurez espiritual, es poder mirar lo cotidiano, el trabajo, la familia,
la historia, y reconocer ahí la señal de lo real, aunque no venga envuelta en un lenguaje religioso. Y añade algo crucial: quienes no desarrollen esa sensibilidad corren el riesgo de confundir el mapa con el territorio, la etiqueta con la presencia, el rito con el encuentro. Este es el motivo por el que la profecía fue incómoda para muchos. No porque atacara a un grupo en particular, sino porque cuestiona el centro de poder religioso, la tentación de sustituir la experiencia directa por descripciones elaboradas. Cuando eso ocurre, la fe deja de ser camino y se vuelve vitrina. La devoción se vuelve espectáculo. Y la comunidad, en lugar de acompañar a las personas a encontrarse con la verdad, puede terminar protegiendo estructuras vacías que ya no la contienen. Sin embargo, Esdras no se detiene en la crítica. Señala también un camino: aprender a percibir. Habla de un pueblo que, en medio del colapso, no cede al pánico, gente que rechaza el cinismo y el escapismo por igual. En vez de añadir más ruido, buscan el silencio que limpia. En vez de adorar a los mensajeros, se abren al mensaje. Y entonces aparece el punto más provocador del texto. El fin de una época no solo cierra algo antiguo, sino que abre la posibilidad de algo que jamás hemos visto. El lenguaje que usa es el de alumbramiento. No una repetición, no un ciclo más de lo mismo, sino un nacimiento. Sugiere que lo que viene requiere una humanidad distinta, no superior por orgullo, sino más hondamente humana, capaz de vínculos más limpios, trabajos más honestos y comunidades donde la verdad pueda respirarse. Si eso suena ambicioso, lo es. Pero el texto insiste en que no ocurrirá por decreto ni por moda. Emergerá a través de personas que tengan el valor de desaprenderlo, que ya no sirve, y reaprender lo que el amor verdadero exige. Aquí es donde la profecía de Esdras se vuelve práctica. No te pide que abandones todo y te escondas, te pide que despiertes, que mires sin filtros de propaganda, que te preguntes si lo que llamas fe todavía te lleva al encuentro vivo con lo sagrado o solo a una identidad social cómoda. Te pide que revises si tu comunidad ayuda a las personas a crecer en verdad, o si protege vitrinas que ya no contienen presencia. Y sobre todo, te pide que dejes de temer el cambio cuando el cambio es el único camino para salvar lo que realmente importa. El fin de los días del que habla Esdras no es un reloj apocalíptico que se nos viene encima como una tormenta inevitable. Es el final de una forma de estar en el mundo que agotó su sentido, y el principio de otra. Ese principio no será automático ni universal. Nacerá donde haya mujeres y hombres con la valentía de ver, escuchar y actuar desde la verdad. Nacerá donde aprendamos a construir relaciones con menos espectáculo y más sustancia, donde el trabajo no sea idolatría ni evasión, sino servicio, donde la comunidad no sea tribuna, sino taller de humanidad. Tal vez por eso estas palabras fueron consideradas peligrosas y terminaron en listas de textos prohibidos, porque desplazan el centro. Ya no basta con pertenecer, repetir y obedecer. Se nos pide responsabilidad interior, hacernos cargo de lo que creemos, de cómo vivimos y de lo que sostenemos con nuestras decisiones. Esa no es una carga imposible, es el privilegio de ser libres de verdad. Y sí, da miedo. Pero el miedo no es señal de que vamos por mal camino. A veces es solo el precio de cruzar una puerta nueva. Al final, la pregunta que dejan estas profecías no es ¿vendrá el fin?, sino ¿estás listo para lo que viene después? Ese después, dice Esdras, depende de nosotros, de si aceptamos el llamado a una conciencia más despierta, a una vida más honesta, a una fe menos teatral y más real. Si lo hacemos, quizá descubramos que el fin de una era no era un abismo, sino un umbral, y que del otro lado no hay espectáculo, sino trabajo, no hay consigna, sino verdad, no hay miedo, sino amor que aprende a hacerse responsable. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad.
Tal vez algo en ti reconoció estas líneas como una invitación, no para un club exclusivo, ni para una élite mística, sino para la tarea cotidiana de volver a aprender a ver. Si esta lectura de Esdras es cierta, entonces el mayor acto de resistencia en tiempos de ruido es simple: mantener el corazón atento, la mente clara y las manos listas para servir. Lo demás, los viejos monumentos, las fachadas, los discursos, caerá por su propio peso. Y tal vez eso no sea una tragedia, sino el comienzo que tantos han estado esperando. Cierro con una imagen sencilla que atraviesa toda la profecía: una lámpara encendida en una habitación silenciosa. No ilumina todo el mundo, pero hace visible lo que importa donde está. Así operan los comienzos verdaderos, no con anuncios, sino con presencia. Si te dejas guiar por esa luz, aunque sea pequeña, aunque no tenga aplausos, empezarás a reconocer el hilo que une la historia prohibida con tu propia historia. Eso también es fin de los días, el fin de vivir prestando atención al ruido equivocado, y el inicio de una vida que no necesita máscaras religiosas ni promesas de última hora para ser fiel. Es un trabajo humilde, no espectacular, pero es el único que construye algo que no se derrumba cuando tiemblan los templos y se apagan las consignas. Quizá por eso Esdras fue silenciado, porque apuntó al lugar donde nadie puede fingir por mucho tiempo: al corazón. Allí se decide si la fe es memoria o espectáculo, si las palabras son camino o vitrina, si la comunidad acompaña o distrae. Allí se reconoce si estamos listos para lo que viene después del ruido. Que esta lectura te sirva para volver a mirar lo esencial con calma. Que encuentres valentía para soltar lo que ya no es verdad en tu vida. Que tengas paciencia para cultivar lo que sí lo es, sin prisa y sin desesperación. Y que, cuando el mundo alrededor confunda colapso con final, tú puedas recordar: los finales son umbrales. Del otro lado siempre hay un comienzo posible. Eso es lo que, entre líneas, la profecía prohibida de Esdras parece susurrarnos: no tengas miedo. Aprende a ver. Y actúa en consecuencia.